Bueno, ya estamos. Bueno, la clase de hoy, embutidos frescos y cocidos. Como le dije, no es demasiado larga, sí vamos a hablar de todo lo que podamos de estas dos cosas. En los embutidos cocidos les voy a dejar muchos tips y vamos a seguir hablando el día que hagamos la elaboración, pero no lo vamos a elaborar por una cuestión de que lleva bastante tiempo y si los grupos son muy numerosos, no nos da el tiempo para volver a hacerlo. Pero sí se los voy a contar todo y cualquier duda, o sea, no es difícil, y cualquier duda que tengan me van a preguntar. Vamos a ver. Bueno, volvemos a clasificar embutidos. Sabemos que la clasificación comercial o la clasificación según Código Alimentario Argentino, tenemos tres tipos de embutidos en la clasificación, que son los frescos, los secos y los cocidos. Sigamos. ¿Qué se entiende por embutido fresco? Es el primer tema de hoy. Bueno, se entiende por embutidos que hayan sido elaborados a partir de carne o subproductos de la carne, con el agregado de sal, especias, aditivos de uso permitido, que no hayan sido sometidos a un proceso térmico, ni de cocción, ni de secado, ni de ahumado, nada. O sea que como los hicimos quedan. Ejemplo, bueno, el chorizo fresco, la salchicha, salchicha parrillera, todos esos los podemos considerar embutidos. Sigamos. Bueno, ¿qué voy a necesitar para la elaboración de los embutidos frescos? Como vimos en lo anterior, bueno, voy a necesitar un cuchillo y una tabla, una picadora de carne, embutidora y mezcladora o batea. Exactamente lo mismo que necesitamos para los secos. Sigamos. Bueno, y de insumos, yo siempre esto lo pongo porque, bueno, cuando estoy haciendo algo fresco, sobre todo, no tengo que perder tiempo, lo tengo que hacer y mantener lo más fresco posible. Si yo lo saco de la heladera, lo empiezo a trabajar, tengo que estar en un ambiente relativamente fresco y en un lugar fresco, porque todo aumento de temperatura, no estoy conservando casi con nada, me puede llevar a una contaminación o a una descomposición de los líquidos. Entonces tengo que tener preparado que carne, tripa, sal, azúcar, condimentos e hilo. Eso es lo básico. Puedo también usar vino con ajo y clavo de olor, que ya lo vamos a ver en alguna receta. Sigamos. Bueno, tripas. ¿Qué tipo de tripas uso para los embutidos frescos? De acuerdo al embutido que vaya a hacer, tengo que saber que hay posibilidades de diferentes tripas. Tenemos calibre 20, que en general se consiguen colágenas, pero si no es tripa de oveja, ¿no? Esa tripa calibre 20 es para las salchichas o todo lo que quiero hacer fino. Imagínense del tamaño de una salchicha. O sea, puede ser salchicha, puede ser chistorra, o puede ser pequeños salamines, que algunos los embuten en esto, como algunos pues los embuten en esto. Pero bueno, en fresco, en general, lo que hago es salchicha o chistorra. Para chorizo, generalmente la tripa que se utiliza es la calibre 35. Bueno, acá también tengo las opciones de colágena y natural. La colágena siempre viene calibradita, muy, muy linda, pero bueno, una tripa que, digamos, se puede utilizar sin ningún problema, pero generalmente es un poco más cara que la natural. Y bueno, en un chorizo que voy a cocinar y que la tripa no me va a influenciar demasiado, por ahí lo que más se utiliza es la tripa natural, que es bovina, y es la parte más fina de la tripa bovina, por eso es calibre 35. Después tenemos otra que es una 40, que ya se las nombro porque vamos a ver cocidos, que es un poco más gruesa que la 35 que usamos para chorizo y un poco más fina que la 50 que usamos para salame. Esta no es muy fácil de conseguir, pero normalmente es la que se utiliza para hacer morcilla, ¿eh? Esas son las opciones que hay de tripas en el mercado. Después, bueno, ahí no le dije, hay una tripa que debe ser calibre 30, que es la chinesca, que es tripa de cerdo,
Una tripa muy finita, muy delicada, muy linda para trabajar, pero con mucho cuidado porque al ser delicada, donde la presiono demasiado se me rompe. Pero es una tripa que pasa prácticamente inadvertida en cualquier cosa que haga. Es bastante cara, pero bueno, las madejas que vienen son muy grandes. O sea, una madeja de chinesca capaz que vale el triple que una de calibre 35, pero también rinde 3 o 4 veces más porque son muy largas las madejas. Eso para ir sabiendo de tripas. Cuando van a comprar, a veces tienen opciones de elegir y bueno, y aparte de probar, a ver cuál es la que más. Sigamos. Bueno, ¿cómo es el proceso de elaboración de los embutidos frescos? Obtención de la carne, picado, condimentado, mezclado, embutido y atado. Esos son los pasos que voy a hacer en la elaboración. Sigamos. Bueno, vamos a una fórmula, pero le voy a decir. Obtención de la carne. ¿Qué carne voy a utilizar? ¿Qué carne voy a utilizar? Generalmente la de mayor contenido graso, ¿no? ¿Se acuerdan que para el salame nosotros sacábamos toda la carne más magra y el tocino? Para el chorizo me va a quedar la carne con más contenido graso, que es la carne de la papada, los recortes de paleta, los recortes de panceta y todo aquello que tenga gran contenido de grasa. Si yo utilizo papada, recortes de panceta y paleta, en general estoy en la proporción bastante justa y no tengo que agregar. Si uso carne muy magra, ahí sí voy a tener que agregar. ¿Por qué? Miren la receta y vamos a ir sacando conclusiones. Esta es una receta cualquiera y común, pero la tradicional. Se utilizarían 7 kilos de carne de cerdo, 3 kilos de grasa. Si yo la tuviera que separar carne magra y grasa, tengo que usar el 70 y el 30. Acuérdense que para los secos usábamos el 80 y el 20. Si para los frescos uso 80-20 me quedan muy secos. Y sobre todo si utilizo tocino, que es una grasa de bajo derretimiento, entonces no me va a dar jugo. El chorizo tiene que tener jugo una vez cocido. Entonces necesita tener un porcentaje de grasa. 70-30 o 60-40 son muy buenos porcentajes para chorizo, ¿no? 70 de carne, 30 de grasa o 60 de carne y 40 de grasa. Ahora, si utilizo esas partes grasas, que es lo que uno trata de hacer cuando tiene que aprovechar una media res o un animal, es decir, bueno, toda la carne grasa que yo tenga frente a mí, que es eso, es toda la papada y todo lo que no estoy usando para otras cosas, recortes de paleta, grasa que saco de los cuartos, grasa que me queda pegada. Si me sobró tocino, bueno, le agrego tocino, pero toda la grasa que le pueda poner, o sea, toda la grasa que le pueda poner equilibrando esto, ¿no? Un 70-30, 60-40, me va a dar buena calidad de chorizo porque va a ser jugoso. Si le pongo menos grasa, no me va a quedar jugoso. Entonces, a tener en cuenta eso, ya lo van a ver cuando hagamos la práctica, que vamos separando toda esa carne con grasa y utilizamos esa. Y generalmente queda bastante compensado. ¿Qué pasa? La mayoría de los chorizos que estamos acostumbrados a comer, de los comerciales o las carnicerías, chorizos por ahí baratos, son grasa pura prácticamente. O sea, tienen el 70% de grasa y un 30% de recorte. ¿Qué pasa? Le ponen, vienen fórmulas o vienen integrales como para disimular eso, pero bueno, eh, nunca un chorizo, nunca un chorizo puede valer menos que 1 kilo de carne. ¿Se entiende? Es imposible porque si yo voy a comprar la carne de cerdo y después le tengo que agregar la sal, el azúcar, el ají molido, la pimienta, nuez moscada, la tripa, el ajo, el vino, el hilo y encima la mano de obra, no puede valer menos que el kilo de carne. Entonces, eso ténganlo siempre en cuenta. Si ustedes quieren comer un buen chorizo, lo más importante de un buen chorizo es como lo condimento, porque a cada uno le va a gustar, pero lo más importante para que no salga mal es que tenga buena materia prima con respecto a carne. Bueno, eso es lo que no pasa. Hoy en todo lado el chorizo es
parrillero económico y barato es grasa con algo de carne o recortes como quijada, eh, cachetes o partes que no lo pueden utilizar en otra cosa. A eso le agregan la grasa que le van sacando cuando limpian la media res y de eso hacen los chorizos. Después cuando veamos integrales les voy a contar. Pero bueno, ya para tener una idea, esta sería una fórmula. Fíjense que en cuanto a sal, lleva menos que el chorizo, los secos. Los secos como base llevaba 250 gramos de sal, o sea, 25 gramos por kilo. En los frescos lleva 20 gramos. Y es más, si le quieren poner 15 o 150, también pueden. Si le quieren poner 100, también pueden. Y si le quieren poner nada, también pueden. ¿Por qué? Porque yo la sal la estoy usando nada más que para saborizar. En el seco, la sal la estoy usando para conservar. Entonces, este chorizo lo podría hacer sin sal si quiere. Si alguien no puede comer sal, se puede hacer chorizo sin sal y no tiene ningún problema. Pero bueno, siempre en menor cantidad. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un producto para cocinar. Y cuando cocino, se empiezan a concentrar los sabores. Y al concentrarse, se me concentra la sal, como todos los condimentos. Bueno, después lleva siempre azúcar, 50 gramos o 5 gramos por kilo, que es como para estabilizar la acidez. Y después, bueno, ají molido, pimienta negra, nuez moscada, orégano. Cada uno le pone lo que quiere. Esta es una receta tradicional típica. Y después, si quiere, le puede poner una cabeza de ajo hervida en un litro de vino con un poquito de clavo de olor, se filtra y se le pone eso, o directamente agua. Siempre necesitan un poco de humedad para poder amasarlo bien y para poder embutirlo bien. Entonces siempre lleva un 10% que después de última se pierde o se absorbe. Pero bueno, puede ser vino, puede ser eh, Cinzano, puede ser coñac, puede ser lo que se le ocurra, como también puede ser agua nada más, porque a veces a algunos no le interesa lo que le aporta el vino, que a veces aporta un poquito de acidez, y con el resto de los condimentos es suficiente, con agua está perfecto, ¿no? Sigamos adelante. Bueno, como les explicaba, puede ser, bueno, en el proceso, puede ser 70-30 o 60-40. ¿Qué se hace? Se pica la carne junto con la grasa, ¿bien? Y todo junto, y tratando de respetar esta proporción, 70-30 o 60-40. Una vez que piqué todo y se pica todo junto, porque en el seco se hace por separado, por un lado se hace el tocino y por otro lado la carne, a no ser que sea picado fino y se puede picar todo junto. Pero una vez que piqué todo, el siguiente paso es condimentar. Y ahí tengo que tener en cuenta no excederme de condimentos, ¿eh? Si voy a hacer una receta, respeten la receta, porque si tiene mucha sal, bueno, después en la próxima vez que la haga pueden disminuir la sal. Si tiene poca, la pueden aumentar. Si le tiene, no sé, está muy picante, le pueden agregar menos ají molido, pimienta o lo que sea. Entonces, bueno, respetando la receta, se condimenta, bien condimentado, se esparce. El momento de condimentar, lo ideal es pesar todo, hacer un recipiente con todo el preparado que voy a condimentar y empezar a distribuirlo muy bien en toda la masa, para después al momento de amasarlo, lo haga con amasadora manual o con una amasadora máquina, lo pueda distribuir bien, porque es el momento que lo tengo que distribuir muy bien, porque el chorizo una vez que lo termine de hacer lo puedo comer. Entonces, si no está bien distribuido, me va a quedar en un lugar con un sabor y en otro lugar con otro, o muy condimentado y menos condimentado. Sigamos. Bueno, una vez que condimenté, para hidratar, uso el 10% o un litro cada 10 kilos de agua o lo que le quieran agregar. El vino preparado, ahí está cómo se hace, pero bueno, es poner un litro de vino, agregarle una cabeza de ajo pelada, los dientes enteros, 4 o 5 clavos de olor, llevarlo a ebullición, que se evapore el alcohol. Una vez evaporado el alcohol, hay que dejarlo enfriar
después se filtra o se pasa por un colador, saco nada más que el líquido y le agrego el líquido. Ya tiene que estar frío, ¿no? Porque si se lo agrego caliente estoy calentando esta masa que no es la idea calentar. Sigamos. Bueno, esto ya vamos a cocinar. Sigamos hablando, vamos atrás y vamos a seguir hablando de los frescos, de los chorizos frescos. Bueno, una vez que hago el pastor, lo tengo completamente armado el pastor, puedo hacer dos cosas. O embutirlo el mismo día o dejarlo para embutir al otro día. ¿Qué gano si lo dejo embutir al otro día? Por ahí que se distribuyan un poco más los sabores y le hago un doble amasado. Un amasado el primer día, lo dejo que se distribuyan y al otro día lo vuelvo a amasar. Pero lo tengo que guardar en un lugar refrigerado, en un lugar fresco. No nos podemos confiar como con el seco, que lo puedo dejar porque ya tiene todos los conservantes. Esto lo único que tiene es sal, entonces no lo puedo dejar en un lugar que tenga temperatura. Si lo voy a dejar para el otro día, lo tengo que dejar refrigerado. Cambia, sí, puede cambiar algo cuando no tengo un buen amasado. Ahora, si tengo un buen amasado, no tengo ningún problema, lo hago en el mismo día. Entonces, después de condimentado, que le agregué el líquido que sea, lo amaso, lo amaso, lo amaso, lo amaso bastante para distribuir todo ese condimento y a su vez para que empiece a alargar esa liga que le dicen que es de la proteína de la carne, que cuando yo aprieto me queda formada en la mano. ¿Vieron? Me queda formada, no se me desgrana en la mano. ¿Por qué? Porque ese chorizo necesita eso una vez que lo voy a embutir, que quede bien cargado en la mano. Bueno, una vez que hice eso, ya está listo para embutir. Se pone la mezcla en la embutidora y preparo las tripas. Las tripas, si son tripas colágenas, las tengo que hidratar y nada más. Una vez que están relativamente hidratadas, bueno, las voy cortando más o menos a un tamaño, porque vienen larguísimas, a un tamaño de lo que quiere embutir y voy embutiendo. Si es tripa natural, bueno, normalmente la tripa natural viene salada, entonces primero la tengo que desalar. Si veo que cuando la voy a desalar tiene olor, que muchas veces pasa, voy a comprar, me la ponen en una bolsa, no me doy cuenta, lo abro, tiene un poco de olor, bueno, eso hay que hacerlo antes, ¿no? Hay que agregarle, aparte de lavarlas bien, lavarlas 3 o 4 veces, agregarle un chorrito de vinagre y dejarlas por lo menos una hora para que, porque no es olor de que están podridas, es olor porque muchas veces las del fondo quedan con todo el líquido que queda, que va saliendo de esas tripas, de la sal, y aparte las tienen en tambores, en lugares que no están refrigerados. Entonces suele hacer un olor. Si tiene demasiado olor, yo le diría ni la usen, porque les va a transmitir ese olor a los chorizos. Entonces, tomen todas esas precauciones. De si tiene un poco de olor, bueno, las lavan, las lavan, las lavan, las dejan en agua, les agregan un poquito de vinagre, las dejan una hora y vuelven a probar. Si tiene demasiado olor, ya la tienen que descartar. O sea, les digo porque suele pasar. Uno a veces compra en lugares que no están muy bien conservadas y no quiere decir que estén podridas, pero ese olor después se va a mantener y lo van a traer. Bueno, una vez que las lavaron y las hidrataron y todo, se le pasa agua por dentro y se da vuelta la tripa. Siempre se da vuelta, hay que dejar la grasita, las tripas siempre vienen con la grasa del lado de adentro, entonces hay que dejar que esa grasita quede del lado de afuera. Esa grasita también suele dar cierto sabor si no está bien conservada. Entonces le dan vuelta y ahí proceden a embutir. El embutido del fresco es un embutido liviano, o sea, no hay que dar demasiada presión como en el seco, y se embute todo lo que se pueda. Y después se va haciendo los tamaños que uno lo quiere hacer, lo puede hacer que uno lo quiera atar, ¿no es cierto? Lo puede dejar sin atar, hacer un arroz que dejarlo sin atar, o se puede ir cortando y atando, pues eso, bombón, parrillero, más grande que el parrillero o pecherita. Eso lo deciden y es lo de menos, cómo lo van a hacer. Pero bueno, y ahí estaría culminado. Acá no hay que pincharlos, no hace falta pincharlos. Si queda un poco de aire adentro no pasa nada. Y bueno, lo importante es tener las precauciones
en eso de la tripa y después de que el pastón que voy haciendo siempre se mantenga fresco. Una vez que lo hice, lo puedo colgar en gancho, dejar que largue si tiene excedente de agua, que muchas veces en el agregado tiene un poquito de excedente. Lo puedo dejar colgado, que gotee un poco y después lo guardo. Si lo guardo con el agua no pasa nada, pero bueno, ese es el procedimiento. ¿Qué opciones tengo aparte de esa fórmula que vimos ahí? Aparte de esa fórmula, tengo de una, hay miles de fórmulas para hacerlo, las recetas, pero vienen más opciones. Una de las opciones son los integrales. Y los integrales, por comodidad, muchas veces se utilizan y no está mal. ¿Qué tienen? Tienen los condimentos, la sal y si es de... Hay tres tipos de integrales de chorizo. Hay uno un integral de chorizo casero que trae eso. Lo mismo que esta receta, pero ya la tiene todo mezclado. Y o sea, si me gusta, ¿qué es lo bueno que tengo? Que siempre me va a salir igual. Porque ya está todo mezclado y ya está todo listo para agregárselo al chorizo. El de casero. Después hay uno de especial, que también es muy rico, que tiene condimentos por ahí de mejor calidad. Y después hay uno de chorizo común. Esos son los tres que conozco, cada uno lo llamará, de las marcas comerciales lo llamará de diferentes formas, pero el integral de chorizo común es el integral especial que hacen para esos chorizos que casi no tienen carne, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? Tiene, aparte de los condimentos, suele tener soja, camas o extrusada o lo que sea, un agregado de soja, para darle textura, porque ¿qué me pasaría a mí si cocino un chorizo que es pura grasa? Y cuando lo pinche no me queda nada, empecé con un chorizo y me queda menos que una salchicha parrillera. Empieza a achicar y empieza a alargar un montón de grasa. Entonces, al agregarle esta soja, lo que hacen es que cuando esa grasa empieza a formarse, la empieza a absorber la soja, ¿no es cierto? La empieza a absorber y queda con la misma forma o una forma muy similar a que cuando uno lo pone en la parrilla, porque en realidad un chorizo bien hecho tendría que perder un poquito, no más de un 10%, porque algo de jugo le queda adentro. Imagínense que tiene 20-30% de grasa. Ese 30 se va a perder un 10 por ahí en la pinchada, si lo pincho, después el resto se mantiene ahí adentro entre la carne. Bueno, en este caso lo hacen para que no les pase eso, para que no se le vaya. Y a su vez tienen colorantes. No sé si han visto chorizos de esos muy en oferta que tienen un color que uno dice, ¿de dónde salió este color? Hay algunos fosforescentes, ¿no? Tienen unos colores, bueno, tienen colorantes, rojo carmín o esto, a algunos se les pasa la mano y quedan, ya les digo, rojo fosforescente. Y después uno lo cocina y siempre mantiene un tamaño y un color. Bueno, eso generalmente es un chorizo de grasa con soja y que acepta hasta un 20% de agua y hasta un 25%. Hay algunas fórmulas con un 25%. Bueno, ¿qué pasa? Si yo hago bien las cosas, utilizar ese integral, no pasaría nada. Si yo le meto mucha carne, no pasaría nada. Pero ¿para qué? No me sirve de nada estar metiéndole eso a un chorizo. Entonces, los integrales, para pensar y para tener en cuenta, que si quieren hacer fácil, son buenos. Eh, la única diferencia de un integral es que siempre va a salir igual. Entonces, si yo me quiero diferenciar con un chorizo, no lo voy a poder hacer a partir de un integral, porque más vale, me voy a diferenciar con la calidad de materia prima de la carne y la grasa que estoy usando, pero no me voy a diferenciar por condimentos, porque son todos iguales o parecidos. Si me gusta uno de determinada marca, son medio parecidos, pero son útiles y son prácticos para utilizar el casero o el especial. Y después, bueno, ya le digo, para hacer un chorizo de calidad hay que poner calidad y no pretendan que un chorizo de calidad sea más barato que un kilo de carne. Eso no existe, no existe. Tiene que ser valer lo mismo por lo menos o un 30-40% más, que es lo que me sale todo lo que le estoy agregando a esa carne. Entonces, cuando uno se pone a catar chorizos o a diferenciar, que en realidad hasta
sea, es un producto que diferencia a un comercio. Un chorizo de muy buena calidad diferencia a un comercio. Hay carnicerías que yo sé que va a la gente nada más que por la calidad de chorizo que hace, porque se vende muchísimo. Como les decía, cuando veíamos la carne, que lo que más se compraba era para milanesa y picada. Bueno, una de las cosas que más se compran en las carnicerías son chorizos. Pero la verdad es que muchas veces voy a frigoríficos, lugares de elaboración y eso, y no puedo creer la cantidad de chorizo que venden por día, por semana. Es impresionante. De todos, de los buenos y de los malos. ¿Qué es lo más difícil? Es conseguir los buenos. Los buenos, de buena calidad, que se mantiene la calidad, es bastante difícil conseguir. Por eso aquellos lugares que lo hacen así, normalmente se prestigian y se son, o sea, la gente lo elige por ser, por tener esa calidad y un chorizo que sea aceptable por todo el mundo. La verdad que somos muy comedores de chorizo los argentinos, o al menos en el Valle, porque lo veo permanentemente. Entonces, sepan cuáles son las diferencias. La elaboración es muy sencilla, no, casi no varía con la elaboración de los secos, pero sí lo que tenemos que saber es que la diferencia la vamos a tener en esto, en la calidad de la materia prima. Después otra cosa que me preguntan siempre, ¿se puede hacer chorizo? Bueno, como le dije, sin sal, sí, se puede hacer sin sal. Se puede hacer chorizos eh, con agregados de verdura, de esto. Se puede hacer con lo que quieran, con lo que quieran. Se puede hacer chorizo de pescado, se puede hacer chorizo de cualquier tipo de carne, se puede hacer chorizo de mariscos, yo los he visto, por eso le digo. Se puede hacer, que no son chorizos, ya dejan de ser chorizo, pero bueno, es un embutido con marisco adentro. ¿Por qué? Porque es fresco. Entonces, al no tener que madurar, puedo hacer lo que quiero. Le puedo agregar morrón, le puedo agregar queso, le puedo agregar, sí, le pueden agregar lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, pero un buen chorizo es chorizo. Es un chorizo que lleva estas proporciones de carne, grasa y condimentos, y realmente es el chorizo para, si tuviera que juzgar un chorizo, no probaría otro, digamos. No probaría con queso, que queda rico, sí, queda rico también con queso, con morrón, con provenzal, con lo que se les ocurra, pero bueno, si quieren hacer un buen chorizo, primero concéntrense en hacerlo muy bien de esta manera Y y hago una teniendo esas consulta. precauciones. Y como habíamos dicho antes, ¿cuánto tiempo dura un chorizo? Y el chorizo no dura mucho más que 10 días en la heladera, si está bien refrigerado, bien envuelto y todo, 10, 15 días, no más que eso. ¿Por qué? Porque es un producto húmedo que está refrigerado, no congelado. Congelado sí, dura lo que quiera, pero voy a tener el problema que ahora les voy a decir. Entonces, si van a guardar o van a hacer chorizo, háganlo en la proporción que lo van a comer y guarden la carne sin condimentar, picada o entera sin condimentar. Lo vuelvo a decir porque seguramente había gente que no estaba conectada. Pero es preferible decir, bueno, tengo para hacer 30 kilos. Hago 10 kilos y separo otros 10 kilos y otros 10 kilos y congelo. Al mes o cuando quieran hacen los otros 10 kilos y al mes los otros 10 kilos. Y así van haciendo chorizos que se van a mantener frescos porque el congelado cambia características del chorizo, cambia sabor, produce acidez y no va a tener el mismo sabor un chorizo que lo elaboran. Lo ideal es consumirlo no recién después de elaborado, sino a los 2 días. Eso es mejor, 2, 3 días, hasta una semana de maduración, cada vez se pone mejor. Si lo tengo una camarita de un lugar que no sea de congelado, de frío permanente, lo puedo colgar, van a ver que hasta la semana va a estar mucho mejor que el que hicieron el mismo día. Pues se distribuye bien el sabor, empieza a concentrarse un poco y van a encontrar cada uno de los lugares del chorizo el mismo sabor. Eh, pero ya después empieza o a enmohecerse o a secarse demasiado o a perder calidad. Entonces, no más tiempo que ese y hacer varias veces en vez de hacer todo junto una gran cantidad. ¿Qué más del chorizo? Bueno, una cosa que lo protege por ahí para congelar es envasarlo al vacío o para refrigerar. Más vale tiempo, porque al no tener, al no tener oxígeno, disminuye la contaminación que pueda llegar a tener.
Hay interferencia. A ver, ahí. Bueno, sigamos con el siguiente. A ver. Bueno, embutidos cocidos. De chorizo después, cuando terminemos, si quieren, charlamos algo más, pero vamos a seguir con embutidos cocidos. ¿Qué se entiende por embutidos cocidos? Todos los embutidos que se someten a un proceso de cocción, puede ser estufado o en agua para su elaboración. Ejemplo, morcilla, mortadela, queso de cerdo, codeguines, como están en esa forma. Sigamos. ¿Qué voy a necesitar para la elaboración? Exactamente lo mismo. Cuchillo, tabla, picadora de carne, embutidora, mezcladora o batea y en este caso una olla grande. Sigamos. Bueno, en general, ¿cuáles son los insumos que voy a utilizar para los cocidos, para este tipo de cocidos? Vamos a hacer hincapié fundamentalmente en la morcilla y el queso de cerdo. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes tienen una media res, esa media res ya sacaron las pancetas, sacaron la bondiola, sacaron el carré para el lomo, sacaron algo del jamón o el jamón entero para salar, y bueno, lo que les va quedando como residuo, digamos, es el cuero, tal vez algo de tocino y la cabeza. Después ya no le queda más nada. Y las patas, las patitas y alguna otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Es tratar de aprovechar todo lo que me quedaba. Lo que me queda es eso. Y también, si lo faené yo, voy a tener sangre. Entonces, por eso como insumo voy a tener carne de cabeza, cuero, bueno, y después voy a necesitar tripa, sal, azúcar, sangre, condimentos e hilo. Esas son las cosas que voy a necesitar para morcilla o para queso de cerdo. Sigamos. Bueno, ¿cómo es el proceso de elaboración? Primero la obtención de la carne o cuero o todo esto. Después el picado, generalmente cuando hago, en realidad, primero, antes del picado, es la cocción. Voy a tener que hervir los cueros, hervir la cabeza, hervir patas y hervir si dejé riñones o lo que haya dejado. Hervir todo eso, esperar a que se enfríe un poco y empezar a picarlo. Que se hace un picado manual. Se puede hacer en máquina, pero a veces es mejor el manual, el picado manual. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que tanto los cueros como todo lo que pongamos a hervir estén bien desgrasados, no tienen que tener grasa. Y si no lo están, después de hervirlos, me tengo que dedicar a desgrasar, sacarle toda la grasa que pueda, porque la grasa no queda bien en la morcilla, ni tampoco en el queso de cerdo. La grasa como grasa cocida. No queda bien porque me lo hacen muy chicloso, muy jugoso, y no es lo que necesito yo acá, es aprovechar la gelatina del cuero para darle una forma compacta y la grasa es enemiga de eso. Y bueno, entonces, como yo, si lo pico manualmente, voy a obtener poder sacar la grasa bien y aparte no destrozar demasiado para que me queden los cubitos, tanto de cuero como de carne, bien marcados. ¿Eh? Bueno, después del picado manual, condimentado, mezclado, embutido, atado, nuevamente cocción y enfriado. Ese es el proceso. Sigamos. Bueno. Una receta de morcilla para tener en cuenta. Esta es una morcilla criolla que realmente sale bastante rica. Generalmente nosotros la hacemos en los cursos y, y bueno, no tiene mucha ciencia. Es para 7 kilos de cuero, 3 kilos de carne de cabeza.
Esto es bastante difícil de respetarlo de esa forma, pero tengo que saber que es 70% de cuero, 30% de carne de cabeza. ¿Por qué es bastante difícil respetarlo? Porque yo voy a hacer lo que tenga. Voy a pesar cuánto tengo de cuero y voy a pesar cuánto tengo de cabeza. ¿Qué es lo más importante? El cuero, más que la carne de cabeza. Entonces, si tengo 8 kilos de cuero y 2 de carne de cabeza, no pasa nada. Pero para respetar proporciones, traten de hacerlo en porcentaje. O sea, al menos un 70% de cuero y un 30% de cabeza. Si tuviera solo cueros, las morcillas comerciales que compramos es solo cuero. Solo cuero. Y están igual. Pero bueno, si la hago con esto, voy a tener una morcilla de mejor calidad. Bueno, después voy a tener 3 litros de sangre, 2 kilos de cebolla verdeo, 250 gramos de sal, pimienta blanca molida unos 20 gramos, una moscada molida 20 gramos, ají molido 20 gramos, azúcar 50 gramos. Es una buena receta esta, ¿eh? Sale muy rica si uso las cosas que tengo que usar acá. Bueno, de acá me preguntarán, los cueros saben qué es lo que le quedó de una media res. La carne de cabeza, y bueno, de lo que saquen de la cabeza que hayan hervido, va con la lengua, va con la picada, va con el macetero, va con todo, siempre sacando la grasa blanda. En la parte de la cabeza hay bastante grasa dura, en las carrilleras, digamos, en las quijadas, y hay parte de grasa dura que esa grasa la puede usar tranquilamente. Pero si hay grasa blanda, que al tocarla cuando la cociné se me desarma, esa sáquenla. Entonces voy a aprovechar lo que tengo. La sangre, ¿de dónde la saco? Bueno, hoy lo más fácil, porque de ningún matadero, a no ser que faene yo uno, y ahí también tiene otra limitante, que ver cuánta sangre junta. Pero en los mataderos no la sacan, entonces lo que hay es sangre en polvo. Se utiliza sangre en polvo que viene por kilo, a veces la venden suelta, pero bueno, para un kilo de sangre en polvo rinde 6 litros, o sea, se le puede agregar 6 litros de agua. Para un kilo, 6 litros. Y bueno, y ahora le voy a decir cómo usar. Bueno, pues cebolla verde y el resto de los condimentos. ¿Cómo se hace y cómo se usa la sangre en polvo? Yo lo primero que hago es preparar los cueros y la carne de cabeza y peso, sabiendo cuánto tengo. Una vez que tengo eso, supongamos que tenga esto, 7 kilos de cuero y 3 kilos de carne de cabeza. Para esto tengo que agregar 10 litros. Yo sabiendo que la dilución de un kilo de sangre en polvo es para 6 litros, le agrego medio litro. ¿Pero qué hago? No lo agrego ya diluyéndolo. Le agrego en polvo al pastón ese medio kilo de sangre en polvo y agrego todos los condimentos. Todos los condimentos. Y después mezclo todo bien como para que quede listo. Y ahí evalúo y le empiezo a agregar agua. Le tendría que agregar 3 litros, pero agréguenle un litro, mezclan y ven. El pastón de una morcilla no les tiene que quedar con líquido. Tiene que quedar una pasta húmeda, bien húmeda, pero que no salga líquido, que no salga líquido. ¿Por qué? Porque cuando lo voy a meter a la embutidora, todo ese líquido se me va a ir hacia abajo y va a ser lo primero que va a salir. Y las primeras morcillas van a ser puro líquido y las otras no. Entonces, voy agregando. ¿Por qué esto puede llegar a cambiar? Porque depende cómo haga el hervor y el tiempo que tarde en agregarlo, en cortarlo y agregarle todo el resto de las cosas, los cueros pueden estar muy húmedos, menos húmedos o secos. Y pueden estar con más grasa, menos grasa o nada de grasa. Entonces, de eso va a variar la cantidad de agua que le tenga que agregar después. A veces acepta los 3 litros, pero a veces uno le agrega un litro o dos y ya está. Ahí tienen que tener un poco de sentido común y ver que el pastón está hecho una pasta, bien pasta, y que no tiene líquido sobrante, porque ese líquido, si no, puede tener un poquito, pero no que quede un montón de líquido y el pastón por otro lado. Porque ahí les va a quedar sangre nada más y van a emitir sangre primero y después se le va a chorrear cada vez que sacan la tripa, entonces tiene que quedar bien compacto. Espero que se haya entendido. Sigamos. Bueno, acá está todo lo que le estaba explicando, la sangre en polvo, cómo viene, cómo se diluye,
cómo se agrega y una imagen de cómo viene la sangre. Sigamos. Bueno, la morcilla, una vez que ya tengo hecho el pastor, lo pongo en la embutidora o en la máquina o donde sea y la empiezo a embutir. Generalmente se ata la tripa porque estoy trabajando con algo que es un poco más líquido y un poco más blando que una pasta de chorizo. No sé. Entonces, ato la punta de la tripa y empiezo a embutir. Flojo también, no muy, muy apretado. Relativamente flojo. Embuto, la ato, hay que atar muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque como la voy a llevar a cocción y la voy a mantener colgada, si está mal atada, la tripa empieza a resbalarse y todo lo que se me caiga o se me abra es una pérdida en el agua. Entonces se ata muy bien, o se hacen roscas, o se hacen pecheras, o como quieran, le dan el tamaño y la forma no importa, lo importante es atar bien, y ya tengo que tener preparado una olla grande para hervirlas. Una vez hechas, se cuelgan y no tienen que tocar el fondo. ¿Eh? Se cocinan durante 20 minutos en agua caliente. No les digo hirviendo porque no pasa nada si está hirviendo, porque en general cuando las pongo disminuye la temperatura y se cocinan a una temperatura de 90 grados, 80 grados, 85 grados, más o menos 20 minutos. ¿Cómo voy a saber si están listas? En la medida que las voy cocinando, también las voy pinchando. ¿Por qué? Porque si me quedó aire adentro, la morcilla que tiene aire adentro tiende a flotar, tiende a irse hacia arriba. O en los lugares donde está atada, tiende ahí a juntarse el aire. Entonces la tengo que ir pinchando por las dudas de que la tripa no sea lo suficientemente fuerte y pueda llegar a reventar. Porque empieza a concentrarse el aire y a ejercer una presión. Entonces, bueno, voy pinchando, voy pinchando, voy pinchando. Y en la medida que voy pinchando, de paso voy viendo otra cosa. La pincho con una agujita y sale sangre, es que todavía no está cocida. Y llega un momento, y por eso es más o menos 20 minutos, a los 20 seguramente está si el agua estaba bien. Pero que yo pincho y ya no sale sangre. Sale un poquito de grasa o nada. Entonces, ese es el momento que puedo estar seguro de que ya están listas las morcillas, ya están cocidas. En ese momento se retiran del agua hirviendo o del agua caliente, se ponen en agua fría, se sumergen en un recipiente con agua fría o se ponen a un chorro de agua fría para hacer una enfriada, no se va a enfriar del todo, pero una enfriada rápida y un lavado de toda la grasa y todo lo que pueda tener. Eso se hace para que no se peguen tanto entre sí y para que le dé brillo después. Vieron que la morcilla generalmente por fuera brillosa. Y la cuelgo en un lugar a dejar que se enfríe. De ahí la puedo llevar a refrigerar o lo que sea, pero una vez frías ya están listas para cortarlas y para consumirlas o para guardarlas. Lo mismo le digo con las morcillas. Las morcillas son muy buenas el primer tiempo, congeladas hasta un mes, no tengo demasiada variación y más de un mes, al estar condimentadas, no es lo mismo que cuando estaban frescas. ¿No? Pero bueno, como morcilla nunca tengo la posibilidad de hacer una gran cantidad, porque en una media res voy a hacer, o en una res completa, podría hacer 8 o 10 kilos de morcilla. Ahora, si me dedico a hacer morcilla, compro cueros, cabezas, que son cosas baratas y que es normalmente en los lugares que no elaboran, carnicería, no hay muchos que elaboren morcilla, ¿eh? No hay muchos porque las exigencias bromatológicas son mayores, porque hay que cocinar y hay que hacer un montón de cosas. Entonces, a veces en épocas que no se hace locro, no es difícil conseguir patitas, cueritos y cabezas de cerdo. Entonces, pueden hacer sin tener que depender de la res o la media res de cerdo. Lo pueden hacer. Y la verdad que es un producto, a mí me encanta, una de las cosas que más me gusta es la morcilla. Y después, variantes hay millones. O sea, nosotros hacemos normalmente esta, que es la más común, pero bueno, se puede hacer morcilla vasca con nuez y pasa de uva, se puede hacer morcilla con arroz, como hacen en Mendoza o en algunos lugares. Y después, si se ponen a ver recetas de morcilla, es amplísimo. Cada lugar de España hacen una morcilla diferente, morcilla blanca, morcilla con zapallo, morcilla con chocolate, morcilla, miles. Estamos acostumbrados nosotros a estas dos opciones, vasca o criolla, y la verdad que son muy ricas y queda, la verdad, un producto
totalmente diferenciado al comercial, totalmente. Era muy, muy rico. Sigamos. Bueno, ahí lo vemos en la elaboración. ¿Qué otra cosa podemos hacer? En realidad, con los cueros y la cabeza se pueden hacer unas cuantas cosas, pero lo tradicional que nosotros hacemos en los cursos, ¿qué otra cosa podemos hacer? Es queso de cerdo. Otra cosa fácil, que también lo puedo hacer, o sea, necesito menos cosas para hacer un queso de cerdo y es mucho más fácil de hacerlo. ¿Qué necesito? ¿Qué sería una receta de queso de cerdo? Cueros y carne de cabeza, 8 kilos. Siempre tiene que haber cuero. Si no tengo cuero, no tengo gelatina. Entonces, de los 8 kilos, lo que consigan de carne de cabeza, pero al menos un 70% de cuero. ¿Eh? 2 kilos de tocino, el queso de cerdo lleva tocino. Tocino lo tengo que mantener frío, 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 y agregarlo bien frío al momento que hago la mezcla. Para hacer la mezcla, ¿qué hago? Hiervo la cabeza y los cueros, hago exactamente lo mismo, corto, lo hago cuadraditos chiquitos, peso, veo qué cantidad tengo, y a eso le agrego un 20% de tocino, ¿eh? De la cantidad que tengo. Ya frío lo dejo para agregarle los condimentos en una batea, le agrego 250 gramos de sal, 50 gramos de azúcar, pimienta blanca o negra 30 gramos, puedo agregarle las dos mezcladas, nuez moscada 15 gramos, ají molido 10 gramos, clavo de olor 5 gramos. Lo puedo agregar en polvo o puedo moler los clavos de olor en un mortero o en lo que sea y agregarle 5 gramos de clavo de olor. Esta receta queda muy rica. Bueno, esto una vez que lo tengo, lo mezclo bien, lo amaso, digamos, pero más que nada para mezclar condimentos. Y después vienen, hay opciones. Moldes de queso de cerdo, que son los moldes que vienen en los fiambres de queso de cerdo, son moldes rojos, blancos, o sea, que son de nylon, que ya vienen con un gancho abajo y que se llenan manualmente. Son redondos, vienen cuadrados también, pero acá los que venden son todos redondos. Lo lleno manualmente, le meto todo lo que voy haciendo, se cierra bien en la punta, se ata muy, muy, muy bien y exactamente el mismo proceso, se pone a cocinar 20 minutos en agua hirviendo, colgadito, sin que toque el fondo, porque si toca el fondo, la parte de abajo, donde da el fuego, está muy caliente y me rompe el nylon, entonces sin que toque el fondo, lo cuelgo, después, una vez que pasaron los 20 minutos, lo saco, lo cuelgo en un lugar donde lo pueda pinchar. ¿Por qué? Porque estos moldes no tienen la posibilidad de eliminar grasa. Entonces, yo tampoco quiero tener grasa acumulada que me va a ir largando, que es la grasa excedente de los cueros, o lo que pueda llegar a haber largado el tocino, que no larga mucho, pero bueno. Entonces lo cuelgo, lo pincho por todos lados con una agujita fina, por todos lados. Cuidado, nunca pinchen mirándolo y que estando al lado, porque sale con una presión de adentro el chorrito de grasa, entonces siempre pinchen de costado, dejan que largue toda la grasa en un lugar que se distribuya, porque va a caer grasa por todos lados, le ponen algo para que no manche. Después lo dejan enfriar, lo pueden dejar enfriar hasta llevarlo a la heladera, o si quieren, aparte de eso, apretarlo un poco más para moldearlo, para que quede bien redondo, o ponerle un molde para que quede más cuadradito, lo que quieran. No hace falta moldear, porque ya una vez que se enfrió, lo que sí por ahí hace falta presionar un poquito más el molde y atarlo más, porque va a depender de la cantidad de grasa que tenía eso, cuánto perdió, y la idea es que quede bien compacto. Si lo dejan bien compacto, es un queso de cerdo que se corta con la máquina. Se corta con un fiambre, con la máquina de cortar fiambre, exactamente como lo cortan cuando uno lo va a comer. Y la verdad que es muy rico. Opciones también, embutirlo en tripas más chicas, embutirlo o hacerlo en un molde. En un molde. El problema del molde es que hay que hervirlo. Entonces tiene que ser un molde que permita el hervor, ¿cierto? Que permita el hervor, meterlo esos 20 minutos. O también papel film, ponerle un buen papel film que permita hervir. Bueno, tienen opciones muchas, pero el molde de queso de cerdo vale 2 pesos y es muy práctico y es muy lindo. Lo único que sí que queda de 3 4 kilos y lo haces completo. Eh, bueno, a ver, sigamos. No sé si había algunas más.
Bueno, ahí está todo lo que le venía explicando. A ver, seguimos nomás. No, esta es la La última última. capilla. Está bien. Bueno, ¿qué otras cosas puedo hacer con cuero, con cabeza, con todo eso? Bueno, hay mil cosas. Eh, Pueden hacer los codeguines. Los codeguines es parecido a una morcilla, pero aparte lleva un poco de carne y aparte lleva, bueno, tocino y un poco de carne. Y son unos choricitos italianos que se hacen cocidos y se usan o para comerlo así directamente o para poner al puchero o para poner en diferentes cocidos, digamos, ¿no? En un locro lo podrían poner, en varias cosas. Pero bueno, nunca nos da para hacer todo, nunca nos da por la cantidad de carne, de cuero y de cabeza que tenemos. Entonces, por eso en los cursos presenciales, generalmente lo que hacemos es morcilla y queso de cerdo. Eh, bueno, eso sería lo de cocidos y lo de frescos. Así que tenemos un rato para hablar porque ahora la próxima clase vamos a elaborar. Entonces, la idea era charlar un poco. Primero, que se saquen las dudas de este tema, como siempre, las preguntas, y después vamos a hablar un poco de cómo vamos a hacer la elaboración. Y necesitamos, para la elaboración, ya se lo digo, antes de hablar del tema, ya se lo digo para que lo vayan pensando. Necesitamos tener la seguridad de cuántos son los que van a participar y después también saber que vamos a tener esa recaudación, porque tenemos que